Queridos estudiantes y profesores, en la actividad anterior fueron estudiadas las características morfofuncionales de los receptores de la sensibilidad general, las fibras y ganglios nerviosos y los nervios espinales que inervan las estructuras del tronco y las extremidades. Hoy vamos a continuar el estudio del sistema nervioso periférico, refiriéndonos en esta oportunidad a los nervios craneales, importantes estructuras que garantizan la inervación sensitiva y motora tanto de la cara y el cuello como también de órganos situados en las cavidades torácica y abdominal. Se estudiará también un mecanismo neural sumamente importante, la sinapsis química, que garantiza la transmisión neuroneuronal del impulso nervioso. En esta enigmática expresión facial están participando distintos nervios craneales y circuitos neuronales mediados por múltiples sinapsis químicas. El estudio de estos contenidos permitirá caracterizar cada uno de los nervios craneales teniendo en cuenta su constitución y principales territorios de distribución, así como sus diferencias principales con los nervios espinales. También les permitirá explicar las características morfofuncionales de las sinapsis neuroneuronales y los procesos eléctricos que se producen en ellas durante la transmisión de impulsos nerviosos. Esta otra expresión facial muestra manifestaciones clínicas específicas relacionadas con alteraciones de algunos nervios craneales que serán objeto de estudio en la actividad de hoy. A diferencia de los nervios espinales, en cuya constitución pudimos apreciar un patrón regular de formación y distribución, los nervios craneales presentan características más variadas en dependencia del desarrollo embriológico particular de las estructuras que inervan, distinguiéndose desde el punto de vista embriológico tres grupos de nervios craneales. Los nervios sensoriales especiales son el nervio olfatorio, formado por diferenciación de las células epiteliales del saco nasal primitivo, el nervio óptico, derivado directamente del prosencéfalo, y el nervio vestíbulo-coclear, formado a partir de las prolongaciones de las células de los ganglios de Corti y de Scarpa en el oído interno. Los nervios motores somáticos, derivados de la placa basal del tronco encefálico, que inervan la musculatura del ojo y de la lengua, son el nervio oculomotor, el nervio troclear, el abductor y el hipogloso. Los nervios relacionados en su desarrollo con los arcos branquiales o faringios son el nervio trigémino, relacionado con el primer arco, el nervio facial con el segundo, el glosofaringio con el tercero y el vago con los arcos cuarto y sexto. El nervio espinal o accesorio inerva los músculos trapecio y esternocleidomastoideo, que no derivan de estos arcos. Los nervios craneales tienen nombres propios y además están ordenados numéricamente del 1 al 12 y de arriba hacia abajo. Los dos primeros nervios craneales están formados por fibras aferentes y por tanto se consideran sensitivos puros. No constituyen verdaderos nervios craneales, sino prolongaciones del prosencéfalo, y se encuentran vinculados con las funciones olfatoria y óptica, por lo que reciben su denominación en correspondencia con estas funciones. Los nervios craneales oculomotor, troclear y abductor están constituidos por fibras nerviosas motoras e intervienen en el control de los movimientos del globo ocular, con un rol relevante no solo en el conocimiento del mundo exterior, sino también en el mantenimiento del equilibrio corporal. El nervio oculomotor tiene además fibras autónomas destinadas a la inervación de la musculatura intrínseca del globo ocular. El quinto nervio o trigémino dispone de fibras sensitivas y motoras y es por tanto un nervio mixto, a cuyas ramas principales se incorporan fibras autónomas para la inervación de las glándulas de las cavidades de la cara. Los nervios séptimo o facial, noveno o glosofaringio y décimo o vago son también nervios mixtos, conteniendo fibras sensitivas y fibras motoras, tanto somáticas como autónomas.
El nervio craneal vestíbulo coclear es puramente sensitivo, como los nervios olfatorio y óptico, pero este es un nervio craneal verdadero, mientras que los nervios espinal e hipogloso son nervios motores. En resumen, los nervios craneales pueden ser motores, sensitivos y mixtos, según sus características, existiendo una correspondencia morfofuncional de los distintos tipos de nervios craneales con los cuernos de la sustancia gris medular y con las raíces de los nervios espinales. Veamos a continuación una caracterización general de los distintos nervios craneales. Se denomina nervio olfatorio al conjunto de prolongaciones centrales de las neuronas olfatorias situadas en la porción craneal de la mucosa de la cavidad nasal y que atraviesan la lámina cribosa del etmoides para terminar en el bulbo olfatorio, donde hacen sinapsis con otras neuronas que dan continuidad a la vía olfatoria, que se estudiará más adelante. Los golpes contundentes en la parte anterior de la cabeza suelen provocar alteraciones del olfato por sección de los filetes del nervio olfatorio en su trayecto a través de la lámina cribosa del etmoides. Piensen ustedes qué profesiones pudieran tener este riesgo. En la imagen que están observando, correspondiente a una vista superior de la cavidad orbitaria, a la cual se le ha retirado su techo, se puede apreciar el recorrido del nervio óptico, el cual está formado por los axones de las células ganglionares de la retina que se reúnen a nivel del polo posterior del globo ocular y viajan por la cavidad orbitaria en dirección al canal óptico, a través del cual alcanzan la cavidad craneal. El nervio óptico conduce los impulsos nerviosos visuales hacia la corteza del lóbulo occipital, formando parte de la vía óptica, que será estudiada con más detalles posteriormente. Es útil, al estudiar estos contenidos por el libro de texto, valorar las posibles consecuencias de lesiones del nervio óptico en diferentes puntos de su trayecto. Los nervios craneales oculomotor o motor ocular común, troclear y abductor, por inervar la musculatura extrínseca del globo ocular, se denominan en conjunto nervios motores oculares y pueden estudiarse simultáneamente. El tercero y el cuarto tienen su origen real en núcleos motores del mesencéfalo, aun cuando aparecen por separado en las caras anterior y posterior del mesencéfalo respectivamente. El sexto nervio craneal tiene su origen real en el núcleo motor del puente y su origen aparente a nivel del surco bulbo protuberancial cercano a la línea media. Estos tres nervios tienen un trayecto común en el interior del seno cavernoso de la dura madre, característica de gran repercusión clínica porque las afecciones a nivel de este seno se expresan por parálisis de la musculatura ocular. Deberán estudiar por el libro de texto la distribución particular de cada uno de estos nervios en los músculos extrínsecos del ojo y precisar sus funciones individuales. En el caso específico del oculomotor, deben tener presente la inervación de la musculatura lisa del ojo. Este conocimiento les permitirá interpretar los cambios anormales de posición o desviaciones que presenta el globo ocular, conocidos genéricamente como estrabismo. El nervio trigémino es un nervio mixto, formado por dos raíces independientes, una raíz sensitiva y una raíz motor. La raíz sensitiva, constituida por fibras aferentes originadas en el ganglio trigeminal, situado sobre la cara anterior de la pirámide del temporal. Esta conduce la información general de la piel de la cara, las mucosas de las cavidades de la cabeza y de los órganos situados en su interior. La raíz motora tiene su origen real en un núcleo motor somático localizado en el puente. El origen aparente del nervio trigémino se encuentra en la cara anterior del puente, siendo característico del mismo la presencia de tres grandes ramas, la oftálmica, la maxilar y la mandibular, que cumplen importantes funciones en la recepción de los impulsos táctiles,
térmicos, dolorosos y propioceptivos de la cara. Las fibras de la raíz motora del nervio se fusionan al ramo mandibular y lo convierten en un tronco mixto, del cual partirán ramos más finos de tipo motor y de tipo sensitivo. En la imagen que se muestra se puede apreciar el trayecto del ramo mandibular y algunas de sus ramificaciones, los nervios lingual, aurículo-temporal y ramos motores para la musculatura masticatoria. Deben revisar en su libro de texto los territorios de inervación, tanto cutáneos como musculares de estos ramos, así como las fibras autónomas que se incorporan a cada uno de ellos. El facial es un nervio mixto, formado por fibras motoras somáticas que se originan en un núcleo motor del puente, fibras motoras autónomas procedentes del núcleo salivatorio superior y fibras sensitivas que se originan en el ganglio geniculado localizado en el interior de la porción petrosa del temporal. Las fibras motoras somáticas y sensitivas emergen unidas a nivel de la fosita supraolivar, mientras que su componente autónomo emerge de forma independiente como nervio intermedio y solo se integra al resto del nervio después de haber alcanzado el meato auditivo interno. Según su trayecto, el nervio presenta dos porciones, intrapetrosa y extrapetrosa. Su porción intrapetrosa se puede observar en el corte sagital que se ilustra. En este trayecto, el nervio desprende sus ramos autónomos y sensitivos, quedando para su porción extrapetrosa solo fibras motoras somáticas. Después de salir del cráneo por el agujero estilomastoideo, el nervio facial forma un plexo en el interior de la glándula parótida y emite los ramos motores para la musculatura mímica. Es importante que en el estudio independiente se precisen los ramos de cada porción del nervio y su territorio de distribución. Este conocimiento será útil en la práctica profesional porque las lesiones del nervio facial son frecuentes y suelen producirse a diferentes niveles. Por lo tanto, su diagnóstico preciso requiere de los conocimientos morfofuncionales correspondientes. Obsérvese en esta imagen una paciente con una parálisis facial izquierda. El nervio vestíbulo coclear es sensitivo y el de más corto trayecto, ya que como pueden observar en la imagen, el mismo se extiende solamente desde los receptores cocleares y vestibulares a los núcleos correspondientes del puente. En la imagen de un corte transversal de la porción petrosa del temporal, pueden ver los ganglios coclear y vestibular, que constituyen el origen real de las dos porciones del nervio. Este nervio no tiene ramos. El nervio glosofaríngeo es un nervio mixto, cuyas fibras aferentes se originan en ganglios sensitivos, sus fibras motoras somáticas en el núcleo ambiguo y sus fibras motoras autónomas en el núcleo salivatorio inferior, ambos núcleos localizados en la médula oblongada. Su origen aparente está en el surco anterolateral de la médula oblongada por detrás de la oliva vulvar y su distribución general incluye la faringe, la tuba auditiva, las tonsilas palatinas, el seno carotidio, el músculo estilofaríngeo y la glándula parótida. Es importante que en el estudio independiente se determine qué tipo de inervación llega a cada una de estas estructuras. La información dolorosa que se conduce por este nervio se ilustra muy bien en los casos de faringoamigdalitis y otitis medias, muy frecuentes en los niños, llegando a alcanzar incluso la categoría de verdaderas anginas. El vago es también un nervio mixto, en este caso el más extenso del organismo. Comparte con el glosofaríngeo el origen real de sus fibras motoras somáticas en el núcleo ambiguo y la terminación de sus fibras sensitivas en el núcleo del tracto solitario, después de originarse en dos ganglios situados a la salida del agujero yugular en la base del cráneo. Las fibras motoras autónomas tienen su origen real en el núcleo dorsal del vago situado en la médula oblongada. El nervio tiene un trayecto largo que incluye las porciones craneal, cervical,
torácica y abdominal, y constituye la fuente más importante de fibras parasimpáticas del organismo. Es importante precisar, mediante el estudio independiente, los ramos que emite este nervio en sus diferentes porciones. Este conocimiento permitirá comprender su participación en importantes funciones orgánicas como el control del ritmo cardíaco y del peristaltismo intestinal, entre otros. El nervio accesorio es